Porque tú puedes ver un cristal que se forma, por ejemplo, un cristal, un copo de nieve, y ver que se forma perfectamente. Da la impresión que lo hubiese hecho el más maravilloso orfebre que existe en el universo. O sea, de hecho, tú podrías dudar que un ser humano puede llegar a ese nivel de perfección que tú puedes ver en un copo de nieve, o sea, en un cristal de agua de nieve, ¿cierto? Que hay en un copo de nieve, tú te puedes preguntar, eso parece ciertamente reflejar una inteligencia. La vieja filosofía que hay al respecto es que esto refleja la majestuosidad del creador, ¿cierto?, de todas las cosas, etc. De manera muy parecida, tú puedes, por ejemplo, cuando una guagua se desarrolla a partir de un simple óvulo y espermio, que son, por muy complejos que sean, solo un par de células, en 9 meses se desarrolla, ¿cierto?, en un bebé perfectamente formado, una cosa maravillosa, y tú puedes decir que eso es maravilloso. Eso es un proceso, digamos, increíble, que necesita tener detrás una inteligencia, ¿ok? Ya, muy bien. Yo no tengo problema con que uno piense, ¿cierto?, que todo eso refleja la majestuosidad de un creador. El problema está cuando uno piensa que eso es sobrenatural. Porque tanto la formación del copo de nieve como el desarrollo del bebé son procesos en los cuales no existe sobrenaturalidad, son procesos cotidianos. No son milagros. No son milagros. Que se note, claro, que una persona tenga una guagua es maravilloso. Pero no es un milagro porque es algo cotidiano, y los científicos, cuando se meten a estudiar esos procesos, ¿cierto?, ¿qué es lo que encuentran? Las mismas leyes que rigen todo el universo, las mismas leyes físico-químicas, etcétera, etcétera. Entonces el punto está en pensar si uno pensó que Dios hizo un milagro, bajó y metió su dedo e hizo un milagro cuando se forma ese cristal, ¿cierto?, cuando se genera un bebé, o en realidad es un proceso natural. Es un proceso natural. Y esa es la confusión que existe con respecto al argumento del diseño inteligente. No existe problema si uno quiere ver todo el universo, si uno quiere, y dentro de eso la evolución del ser humano y el proceso histórico de la Tierra, que está bien documentado, como digo, a través de los fósiles y etcétera, como reflejando la sabiduría del creador. Y han habido muchísimos evolucionistas cristianos y grandes científicos que han sido cristianos, ¿okay? O sea, Teodosio Dobzhansky, muy reconocido dentro de los seleccionistas, ¿cierto? Existen muchos científicos que, pese a tener una fe, ¿cierto?, no han tenido problema en aceptar el hecho de la evolución, y ven esto igual como uno puede estudiar los mecanismos de la embriología de ¿cierto?, o los mecanismos, ¿cierto?, detrás de la formación de un cristal, ¿cierto?, sin necesidad de pensar que uno está lidiando con una dicotomía entre ser ateo o ser creyente, ¿cierto?, sin necesidad de meter milagros, ¿cierto?, ni acciones milagrosas como sería realmente, por ejemplo, ¿cierto?, resucitar 3 días después de muerto, o caminar sobre el agua, o transformar el agua en vino. Esos son milagros, si uno piensa, ¿eh? Esas cosas cotidianas no son milagros. Estas cosas bien documentadas, ciertos procesos históricos bien documentados, como son la evolución, por ejemplo, de los seres humanos a partir de primates, tampoco son milagros. Son procesos naturales. Entonces ahí yo creo que reside la confusión. Michael Behe, ¿qué es lo que hace? Te dice, mira lo maravillosamente organizada que está la célula, mira cómo funciona toda la maquinaria, el aparataje que hay aquí dentro de la célula. Entonces esto tiene que ser sobrenatural, o puede igual estar reflejando la sabiduría que quizás puso un creador en un momento inicial y desde ahí en adelante se desarrollará, que es la manera en que otros cristianos más inteligentes, a mi juicio, han compatibilizado las dos cosas. Existe una falsa dicotomía a la cual le han echado leña cristianos fanáticos y ateos fanáticos, de meter a la evolución el tema de la religión, cuando en realidad no tiene nada que ver. Como cualquier hecho natural, cualquier proceso natural que uno estudie, lo puede estudiar independiente del tema de la religión, o de si hay cosas sobrenaturales, etcétera. Uno lo puede estudiar científicamente sin tener que ser creyente o sin tener que dejar de ser creyente, ¿okay? La evolución es un fenómeno natural, no está ni ahí con que si la gente lo usa para defender el ateísmo o lo usa para defender el creacionismo. Que si había una evolución significa que usted no tiene que creer en Dios, que tiene que dejar de creer en Dios. Mentira. Eso es un problema de la fe de la persona, si tiene una incompatibilidad con un hecho científico que está ahí enfrente de todos. Es un problema de la fe de esa persona.
Y así, de la misma manera, el ateo fanático que pretende usar la evolución pues como si fuese una especie de experimentillo que da como resultado que Dios no existe, cuando el tema de Dios es filosófico, no es un tema científico, hay que entender claramente, es otra forma de explicar porque se permite la explicación sobrenatural, no se indaga en los mecanismos ni en los detalles de los mecanismos.